De repente en estos momentos sientes que la vida no fluye, que no estás ocupando un lugar que te corresponda, que vives constantemente en desequilibrio y en desarmonía en tu núcleo familiar. Quiere decir que entre tu pareja, tus hijos, tus hermanos, tus padres, esto tiene que ver mucho con los excluidos dentro de tu sistema familiar. Y hoy vas a descubrir cómo los excluidos dentro de tu sistema generan desequilibrio en todas las familias. Vas a descubrir si en tu clan familiar hay excluidos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta la historia de nuestro sistema familiar, porque aquel que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y sé que de repente puede sonar duro, puede sonar difícil, pero por experiencia propia, lo que he vivido y por supuesto todas las consultas que recibo día con día, me he dado cuenta de cómo las historias se repiten una y otra vez. Estamos atados a los hilos invisibles de nuestro sistema familiar, y si no se resuelven estas historias, si se quedan en el olvido, si se quedan en secreto, salen con alguien del sistema familiar, lo vuelven a repetir para hacer una reparación de esta herida no resuelta y de este secreto dentro del sistema familiar. Estos excluidos es rechazarlos. Y de repente tú dirás: Ricardo, yo creo que no tengo excluidos en mi sistema familiar. Y casi te puedo garantizar que en todas las familias hay un excluido dentro del sistema familiar, en todas las familias. Y esto que provoca que no ocupes o no se ocupe el lugar que le corresponde, y por ende, si no ocupo mi lugar ante mi sistema familiar, voy a sentir que no estoy ocupando mi lugar ante la vida y me voy a sentir extraño. Y entonces querré tener éxito, querré lograr muchos objetivos en mi vida, lucharé contra todo, a viento y marea por lograrlo, pero de repente dices: no lo logro. Es porque hay en tu sistema familiar hay un excluido. No tienes que tomar conciencia y hacer ese reconocimiento. Dirás tú: no, pues es que fue mi madre la que excluyó a mi hermano, fue mi hermana la que abortó al niño y no se quedó en secreto. Sí, ella lo tiene que reconocer. ¿Y por qué yo? Porque tú eres la que quiere sanar. Entonces quizá en estos momentos ellas no conocen esta información. Nosotros no podemos ir y querer cambiar al otro, tenemos que cambiar nosotros. Entonces, los excluidos, ¿quiénes son? Y ve tomando nota de todo esto que te voy a decir e indaga en tu sistema familiar si existen estas personas en tu sistema. Estos excluidos pueden ser por conducta o vergüenza. ¿Y quiénes son estas personas? Las que han estafado, los ladrones, asesinos o violadores dentro del sistema familiar. Se les excluye porque son la vergüenza de la familia, y esta exclusión es tan dolorosa para ellos porque todos, absolutamente todos, tenemos derecho de pertenencia. Hasta el planeta Tierra tiene su familia, que son sus hermanos, los planetas, y su estrella es el Sol. Nuestra estrella es el Sol. Pertenece a un sistema. Nosotros pertenecemos a un sistema. Entonces, por más mal que haya cometido
ese integrante de la familia, si se le excluye dentro del sistema, nosotros estamos condenándonos a vivir una vida en desequilibrio. Otras de las personas que son excluidos y que existen dentro del sistema familiar y que quizás en estos momentos tú no tienes en cuenta o quizás ni siquiera te imaginas que algún tío, algún abuelo cometió algún asesinato o violación, y de repente ocurren situaciones muy dolorosos dentro de tu familia que dices, pero ¿de dónde viene esto? Claro, si no conocemos y desmantelamos todo ese conflicto que ha habido allí, entonces alguien de nuestro sistema familiar lo va a repetir para repararlo. Otras personas que son excluidos por las personas que han llevado a las familias a la ruina. Por decir el padre que iba y apostaba, o el abuelo que iba y apostaba las tierras y lo perdió todo. Eso se le excluye, ya no se quiere saber nada de él. Y por supuesto que generaciones posteriores vuelven a repetir la misma historia. Si hay prostitución dentro del sistema familiar, yo sé que esto puede sonar un poco fuerte, pero conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y la prostitución se considera como algo vergonzoso para la familia. Y apenas la semana pasada me llega una consultante. Me dice, Ricardo, quiero tratar un tema muy doloroso para mí, que ha sido un abuso que viví de adolescente por parte de mi padre. Y me dice ella, y vamos a llamarla María. Siempre soy muy cuidadoso en esto de no decir los nombres de mis consultantes. Entonces María dice, le digo, vamos a investigar a tu clan familiar, vamos a ir a adentrarnos a tu historia familiar, al árbol familiar. Y resulta que María, cuando fuimos a ver una generación antes que su madre, y le digo, ¿qué pasó? ¿Cuántas hermanas tiene tu madre? Me dice, mi madre tiene 4 hermanas. Y empezamos a indagar sobre los abusos dentro del clan familiar. Y le pregunto, ¿y tu madre sabes si en algún momento te comentó o ella tiene miedo al abuso? Porque si tiene miedo es porque está dentro de su inconsciente. Y me dice, sí, casualmente mi mamá siempre ha tenido mucho cuidado con los niños, y sobre todo cuando ya empiezan a ser adolescentes, siempre nos dice a las niñas cuando son adolescentes hay que tener mucho cuidado de que no los vea el papá, de que se alejen del padre, de que no los abrace el padre. Eso es lo que dijo María. Y entonces ya hay una sospecha en el inconsciente familiar. Entonces le digo, María, ¿sabes si tu mamá en algún momento mencionó si vivió algún abuso por parte de su padre? Porque siempre las historias se repiten. Y ella me dice, no. Y de repente le pregunto sobre sus hijas. María tiene 2 hijas. Una de ellas es sumamente rebelde. Ha tenido un aborto espontáneo. Una de sus hijas tiene un conflicto de hipersexualidad. Le ha descubierto que mete muchos hombres a su casa. Ese también era un conflicto muy fuerte para ella, que siempre le provocaba dolor porque tenía miedo a que su esposo se enterara. Y otra de sus hijas es lo opuesto, es muy recatada, muy correcta. Y de repente le digo, a ver, ¿en tu sistema familiar hay algún excluido? Y me dice, sí, mi abuelo se le excluyó, lo corrieron de su casa, prácticamente se fue a otra ciudad el abuelo. Y le pregunto, ¿sabes la razón por qué lo corrieron?
Y dice ella, bueno, pues mi abuela cuenta que en algún momento una de sus tías había sido abusada por él. Y entonces esta tía, fíjense, esta tía de María se fue a una vida de prostitución. Ajá, y la excluyeron también. Dicen, no, de mi tía, pues prácticamente no sabemos nada, pero solo lo que sabemos es que se volvió prostituta y ya no supimos nada de ella y la excluyeron del clan. Y bueno, claro, le digo, por supuesto, ahí están las historias de repetición. Y le digo, ¿y cómo es tu hija? Y dice, mi hija es rebelde. Siempre se revela ante mí, me grita, me ofende. A mí me da mucho miedo de que en algún momento su padre se entere que tiene una y otra pareja. Muchas parejas, dice ella, tiene. Claro, por supuesto, la hija de María está reparando a su tía queriendo repetir la misma historia. ¿Se dan cuenta cómo las historias se repiten una y otra vez cuando nosotros excluimos a alguien del sistema familiar porque nos causa vergüenza? Y esas historias están en todas las familias y se siguen repitiendo a menos que tomemos conciencia de todo esto. Que se hable, porque si no, vamos a estar en ese bucle sin salida, en donde la vida nos va a gritar una y otra vez, aun cuando no lo sepas. Por eso la invitación en estos momentos es que tú indagues sobre la historia de tu sistema familiar. Otros de los pueden ser excluidos, familiares que han cometido incestos, adicciones, familiares que han tenido adicciones a cualquier tipo. Más que todo es muy notorio los que consumen algún tipo de droga o los que tienen a fumar, a tomar alcohol, los alcohólicos. Infidelidades, se excluye totalmente del clan, los infieles, los que tienen religiones diferentes al sistema familiar. Y esto ocurre mucho, de repente algunos son de cierta religión y de repente uno de los hijos dice, yo voy a ser de otra religión, y lo excluyen. Le dicen, entonces ya no vengas a las fiestas familiares, a las reuniones familiares, porque tú ya no perteneces. Eso es muy fuerte para el excluido, y para los que excluyen se están cargando una carga muy pesada que tiene que salir después. Otros de los tipos de excluidos dentro del sistema familiar son por enfermedades. Familiares que han tenido alguna enfermedad mental. De repente esos familiares se les tiene ahí en un resguardo, o algunos los mandan en alguna clínica en donde ya no se habla de ellos. Personas que han tenido Alzheimer y que de repente se han perdido y ya no los encuentran o nunca los encontraron, porque esto también ocurre mucho, que cuando alguien tiene algún trastorno mental se va de la casa, se pierde, ya no lo encuentran y entonces ya no lo buscan y se queda en el olvido, se le excluye. Y años después, alguno de los integrantes de la familia repite la misma historia o quiere reparar. Entonces, estos secretos van a salir de cualquier otra manera. No se puede esconder, ya no. Es como que de repente dicen, no, pues nosotros lo sabemos en la familia y eso pesa tanto.
tanto. Otro tipo de excluidos por conductas diferentes al clan. A ver, de repente hay alguna situación en tu familia, tienes que poner mucha atención para que empieces a también hacer esta investigación en tu clan y también te identifiques. Si yo de repente les cuento alguna historia aquí en los live, es para que se identifiquen, se espejen más bien. Porque si algo te incomoda aquí, escuchar alguna palabra, es porque en tu clan está. El cuerpo habla, las emociones hablan todo el tiempo. Y por conductas diferentes al clan, los emprendedores en familias de profesiones diferentes. Por ejemplo, de repente yo quiero ser emprendedor y toda mi familia se han dedicado a ser campesinos, ¿no? Y yo quiero emprender un negocio de tecnología. De repente el sistema dice, no, tienes que seguir el patrón que viene siguiendo nuestro clan familiar. O de repente en las profesiones, por ejemplo, todos son maestros y yo decido de ser cantante. Y entonces todos lo excluyen. Ya no se le habla, ya no se le habla igual, se le excluye dentro del sistema porque ya no sigue el mismo parámetro de esta familia. Luego los que se divorcian en lugar de permanecer casados. Esto ocurre muchísimo en todas las familias. De repente la abuela toleró infidelidades, violencia, alcoholismo por su pareja, ¿no? Porque su creencia es que el matrimonio es para toda la vida, aun cuando soporte, cuando no me sienta feliz de estar ahí, cuando solamente tolero, no se puede, no se separa. Y luego la hija, igual, lo mismo, dice, no, por más que me sean infiel, yo sigo aguantando, yo no me puedo divorciar, por miedo, claro, a hacerlo diferente a su madre o a su abuela, porque esto implicaría un rechazo para el inconsciente. Y de repente la nieta, lo mismo, repite los mismos patrones. No se divorcia, no se separa porque cree que si se separa está yendo en contra del clan familiar y entonces la bisnieta se separa. ¿Y qué pasa? Que esta bisnieta es excluida dentro del sistema familiar. Se le excluye totalmente. Otro tipo de exclusiones, los que se mantienen solteras en lugar de casarse. Hay muchas críticas en donde se dice, no, fulanita de tal ya es grande, no se ha casado, sigue soltera, y la empiezan a excluir, la empiezan a rechazar, porque tienen dinero o bien porque no tienen. Ustedes han visto en varias familias o incluso en su familia, en donde se dice, no, pues es que la tía que tiene dinero, ella ya ni le hablen, es una creída. Comienzan a decir ese tipo de palabras y se le excluye dentro del sistema familiar. La familia bien acomodada, que tienen dinero, tienen propiedades, y de repente una de sus hijas se casa con un hombre que no tiene dinero. Y los excluyen y los desheredan. Eso es muy fuerte para el clan familiar. Claro, y después vienen los conflictos económicos. Otro tipo de excluidos son los duelos bloqueados. Quiere decir que no se lloraron, se quedó toda la emoción ahí, porque fue en drama, fue fuerte, fue doloroso. Los familiares que han muerto jóvenes, ¿sí? Sobre todo eso. Ya no se les recuerda, no se les da el lugar que les corresponde. Por ejemplo, ¿no? En el caso de mi padre, siempre tiene un hermano que falleció como a los 14 años, de adolescente. Y entonces siempre creímos que mi padre era el segundo hijo.
de mi abuela y mi abuelo, y no, es el tercer hijo de mi abuela y mi abuelo. Entonces, claro, se le estaba excluyendo, no se le integraba. De esa manera nos podemos dar cuenta de que hay una exclusión, porque ese dolor no se sanó, ese dolor seguía. Por supuesto que años más tarde mi padre repitió la misma historia, mi hermano mayor falleció. Y eso es porque había una exclusión. Claro que cuando nosotros reconocemos como parte del sistema familiar a todos esos excluidos, estamos sanándonos. Otro tipo de excluidos son los hijos que han muerto al nacer. Ya no se habla de ellos, no se les reconoce. Los que han sido abortados, esto es muy común. Los abortos que no se reconocen, que se bloquean, y sobre todo los que se guardan en secreto. Es que en las historias familiares, de repente el abuelo o el papá, en donde es a un adolescente, de repente se embaraza y dice, no, qué vergüenza para la familia. Y esto ocurría mucho antes. Y ahorita en menor proporción, pero por supuesto que si nosotros ocurrió en nuestro sistema, es que hay algo que se está reparando en estos momentos, en donde se dice, no, vayan y abórtenlo, porque si no va a ser la vergüenza de la familia que se haya embarazado fuera del matrimonio, y excluyen a ese, y lo abortan, lo excluyen, y años más tarde se repiten las mismas historias para repararlo. Eso es muy fuerte. Familiares que emigraron y ya nunca se supo nada de ellos, se les excluyó, ya no se habló nada de ellos. Entonces, imagínense antes cómo eran nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, qué pasaba ahí, quiénes eran sus hermanos, qué fue de sus hermanos. Ya no se habló nada de ellos. Y algunos dicen que es la tía que se fue a la ciudad, que ya ni se sabe de su paradero. El tío que se fue y que quién sabe qué fue de él. ¿Se dan cuenta que eso es exclusión? Y eso genera un desequilibrio total en la familia. Entonces, si no sabemos nuestra historia, ¿cómo pretendemos fluir ante la vida, tener una dirección? Que yo decida no seguir la misma dirección de dolor de mi clan. También están los hijos que han sido dados en adopción. Tal vez en estos momentos digas, no, nosotros no hemos, mis hermanos no, mis tíos no, pero más arriba en tu clan, hijos dados en adopción o hijos que fueron adoptados y no se les dijo a todo el clan. Esos son secretos repetitivos. Sé que de repente puede ser muy fuerte esto escucharlo para ti, pero claro que si estamos aquí, mi propósito es precisamente esa, desmantelar todos los conflictos dentro del sistema familiar. Y tan es así que yo me he desmantelado tanto en mi sistema familiar, tanto. Hemos descubierto tantos secretos porque por supuesto que nuestra familia estaba más en desequilibrio y ahorita estamos en ese proceso de cada vez más de transformación. Y entonces cuando se sana, la vida nos sonríe, la vida nos incluye. Y bueno, vamos a otro tipo de excluidos.
Otro tipo de excluidos son los, en este caso, no, ya son todos. Bueno, es que sí, recuerda, por conducta, vergüenza, excluidos por enfermedades, excluidos por conductas diferentes al clan y duelos bloqueados. Son los tipos de exclusiones. De repente, si has llegado por aquí y dices, ay, Ricardo, no escuché todo el live, no te preocupes, por aquí lo voy a dejar colgado en el Instagram para que te lo repitas y hagas conciencia y haz consciente lo inconsciente para que no le llames destino, decía Kat Jun. Entonces, las consecuencias son muchas al excluir. La primera es la repetición de lo sucedido. La segunda, pueden haber pérdidas económicas, también muchísima autosaboteo por culpabilidad inconsciente. Y entre otras consecuencias, ¿no? Es que de repente dices, ay, tengo un negocio y no me va bien. Quiero emprender y no despego, nada más no logro hacerlo bien. Sigo en la rueda del hámster. Entonces, hay que revisar este tipo de situaciones dentro del clan. Cuando tú reconoces al excluido, pero ¿cómo lo reconozco? Primero veo mi historia. Entonces hay que revelar ese secreto guardado en el sistema familiar. ¿Y cómo lo revelas? Vas a decir, no, Ricardo, no, pues hay que publicarlo en redes sociales, en Instagram, Facebook. No es necesario. Revelarlo es decirle a tus hijos, platicarles sobre esa historia, decirle a tus hermanos, platicarles sobre esa historia, porque si no, seguirá en secreto. Y ese secreto seguirá repitiéndose una y otra vez. Entonces, eso es lo primero, revelarlo, háblalo. Y entonces es importante que mires muy bien e incluyas a todos esos excluidos. Lo segundo es incluirlos, por supuesto, darles el lugar que les corresponde. Vamos a investigar, esa es tu tarea. En estos momentos, si sientes que no fluyes, si sientes que falta algo y si requieres acompañamiento, por favor, hazte ese enorme favor de buscar ayuda. Yo abro sesión cada mes y por supuesto ahorita ya está abierta la agenda para el mes de abril. Si de repente requieres acompañamiento para poder sanar y por supuesto trascender esta situación, lo puedes hacer por amor a ti, por amor a tus hijos y por amor a todo tu clan. Recuerda que todos los secretos en tu sistema familiar han generado ese desequilibrio. Secretos que quizá nunca te has atrevido a cuestionarte, pero es momento de que lo hagas. Es momento de que te cuestiones, ¿por qué he vivido la vida que vivo? ¿Por qué he tenido estas dificultades? ¿Para qué me ha tocado esta relación de pareja? ¿Para qué vivo esta situación con mis hijos? ¿Para qué vivo esta situación económica?
¿Para qué vivo todo esto en mi vida? Cuestiónate, allí encontrarás las respuestas. Sé que, y por experiencia propia, a veces creemos que la sanación, por todo lo que nos han contado y se ha romantizado tanto la sanación, de creer que la sanación es color de rosa, wow, te iluminas, así casi que la rosa de Guadalupe, ¿no? Así, todo bien bonito, y viene el ángel y así como con la landia, la fantasía. Nos han dicho que eso es la sanación. Y en realidad la sanación es adentrarte a tu propia oscuridad. La sanación es sacar todo eso que ha dolido tanto, que se ha reprimido tanto. La sanación es conocer la verdad y poderla transformar. Esa es la verdadera sanación. Y a veces no es sencilla, no para ti, no para tu esencia, no es sencillo para el ego. El ego es el que mantiene todos todavía esa identidad, se identifica con eso. Y entonces sigue uno manteniendo patrones de dolor, pero ya cuando tú ya te ha dolido y no tienes por qué esperar a que te duela lo suficiente para hacer algo por ti. Entonces, todos los patrones, secretos familiares inconscientes tienen que ser reconocidas para que salgan a la luz y tú vivas sin esa carga. Sin esa carga que a veces dices, ¿por qué me pesa la vida? Con tremendas lealtades invisibles que de repente uno puede llegar a tener. Yo por experiencia propia, desde que comencé a hacer esta búsqueda, desde que comencé a hacer este proceso de transformación y que no he parado y que sigo realizándolo todos los días, me ha llevado a tener grandes bendiciones en mi vida. Me ha llevado a dejar de repetir todo este tipo de patrones que se repetían una y otra vez en mi vida. Me ha llevado a encontrarme cada vez más y cada vez más a vivir en paz y en plenitud. Eso no tiene precio. Pero porque me he atrevido y anteriormente yo les contaba que cuando cuando yo empecé a descubrir toda esta información en mi clan familiar, me la pasaba llorando, me tiraba al piso y lloraba de tanto dolor que sentía y me lo permitía. Y entonces me permitía sentirlo, me permitía sacarlo, me permitía liberarlo. Y me lo sigo permitiendo. Pero ¿en qué momento nos han dicho que llorar es sinónimo de debilidad? Que expresar tus emociones es que eres débil. Por eso tantas somatizaciones o lo que se le conoce como enfermedades. Porque se ha bloqueado, se ha suprimido esa emoción. Y de generaciones en generaciones, porque el bisabuelo le dijo a tu abuelo
que llorar era malo, que solo lloran las mujeres. Y de repente ese abuelo le trasladó esa misma creencia a sus hijas y a sus hijos. Y entonces nos volvemos rígidos, que no expresamos lo que nos duele. Y al rato ya me duele el estómago, ya me dio una gastritis, ya me dio bilis, porque como no saco el enojo, ya me dio alguna situación en la garganta, porque no puedo expresarme. ¿Se dan cuenta? Que una cosa lleva a la otra. Entonces, yo amo esto que hago. No amo apasionadamente porque es lo que me ha liberado y lo que ha ayudado a muchas almitas que han llegado a mis sesiones y los que han estado tomando cursos, las mentorías, y veo cómo se transforman sus vidas. Por eso digo, es una bendición que esta información haya llegado a mí, y por eso es que lo comparto con todos ustedes, para que también tú te beneficies de esta información. Sobre todo que no solo es, ya escuché la información, ahora, ¿qué vas a hacer con esta información que ya sabes? Quizá no lo sabías antes, o quizá lo sabías pero no lo habías comprendido como ahora lo comprendes. Entonces, que no sea porque escuchaste esta información, que sea porque vas a hacer algo con esta información. Es lo más importante. Bueno, te agradezco por estar aquí, te mando un abrazo muy fuerte. Comparte este live